Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de los circuitos de segundo orden. En este video se verá la respuesta al escalón de un circuito de segundo orden. En otras palabras, veremos cuál es la respuesta del circuito de segundo orden al conectar súbitamente una fuente independiente. Comenzaremos entonces con el circuito RLC en serie para tiempos mayores a 0. En este caso, la variable a encontrar será la tensión en el capacitor y no la corriente en el inductor como se hacía en el circuito RLC sin fuente. Para comenzar el análisis se hará un LKB a través del circuito RLC en serie, en donde se sumarán los voltajes de cada uno de los elementos, y luego reemplazaremos cada una de las tensiones por sus expresiones en función de la corriente. Así, considerando que la corriente por el capacitor es la capacitancia por la derivada de la tensión en el tiempo y que por ser un circuito en serie todas las corrientes son iguales, se reemplaza esta corriente en cada una de las corrientes de la ecuación anterior. Despejando obtenemos la ecuación diferencial de segundo orden, en la cual se despejará la tensión del capacitor. Esta ecuación tiene la misma forma que la que tiene el circuito RLC en serie y sin fuente. Podemos ver cómo las ecuaciones diferenciales son las mismas, pero la variable a buscar es distinta. Por ejemplo, en el circuito RLC sin fuente, la variable a buscar es la corriente en el inductor, por lo que las ecuaciones diferenciales estarán en función de la corriente. Ahora, como la variable a buscar es la tensión en el capacitor, la variable de las ecuaciones diferenciales será la tensión del capacitor. A pesar de esto, el comportamiento del circuito está dado por el valor de las constantes, y estas constantes siguen siendo las mismas. De esta forma, los parámetros alfa y omega 0 serán calculados de la misma manera en la cual fueron calculados en el circuito RLC y sin fuente. De esta forma, podemos decir que la ecuación característica del circuito RLC en serie no es afectada por la fuente independiente. Al igual que los circuitos de primer orden, al conectar una fuente podemos dividir su respuesta en dos componentes. La respuesta completa es la suma de la respuesta transitoria y la respuesta en estado estable. La respuesta transitoria es la que desaparece con el tiempo. La respuesta transitoria de este circuito puede ser cualquiera de los casos que se dieron con el circuito RLC sin fuente, o sea, subamortiguada, críticamente amortiguada y sobreamortiguada. Y la respuesta en estado estable es el valor final de VDT. En este caso, la máxima tensión que puede alcanzar el capacitor es la tensión que aporta la fuente independiente. Finalmente, la respuesta completa sería la tensión de la fuente más uno de los casos de la respuesta natural del circuito RLC. De manera similar, se analizará el circuito RLC en paralelo, con una fuente de corriente conectada al circuito de manera súbita. En este caso, la variable a encontrar será la corriente en el inductor. En este circuito se aplicará un LKC en el nodo superior. Como es de esperar, la única corriente que entra al nodo es la de la fuente de corriente. De esta forma, la corriente de la fuente será igual a la suma de las tres corrientes que pasan por los elementos. Ahora se reemplaza cada corriente por su respectiva expresión en tensión, sabiendo además que por ser un circuito en paralelo, cada elemento tiene la misma tensión. Sabiendo así entonces que la tensión en el inductor es la inductancia por la derivada de la corriente en el tiempo, igualamos las tres tensiones, obteniendo finalmente la ecuación característica del circuito RLC en paralelo. Al igual que en el circuito RLC en serie, pasará lo mismo con las ecuaciones diferenciales y sus coeficientes. Es por esto que la respuesta del circuito se puede separar en respuesta transitoria y respuesta en estado estable. La respuesta transitoria puede ser subamortiguada, sobreamortiguada y críticamente amortiguada, y la respuesta en estado estable es la magnitud de la fuente de corriente. Así, la respuesta completa es la suma de la magnitud de la fuente de corriente y la respuesta transitoria.